Te presento una historia para reflexionar, que el bien y el mal existen, nosotros decidimos qué camino tomar. En un pequeño y apartado pueblo, una historia oscura y espeluznante comenzó a circular entre sus habitantes. Un anciano llamado Eusebio, quien había fallecido en circunstancias misteriosas, sorprendió a todos al regresar de la muerte. Pero lo más aterrador no fue su regreso, sino lo que compartió después. Decía haber visto el mismísimo infierno, un lugar de tormentos inimaginables donde cada alma pagaba eternamente por sus pecados. Ahora, él tenía una advertencia para los vivos: cambiar sus caminos o enfrentar el mismo destino. Esta es la historia de Eusebio, el anciano que regresó del infierno. Prepárate y comencemos. El pueblo de los arrepentidos, enclavado entre robles antiguos y vientos susurrantes, casas de adobe bañadas por el sol se alineaban en calles empedradas. La vida transcurría lentamente, gobernada por el ritmo de las estaciones y el tañido de la campana de la iglesia. A esta tranquilidad llegó Eusebio, un hombre envuelto en un enigma, cargando con el peso de los años y secretos jamás contados. Eusebio, con su mata de pelo blanco y penetrantes ojos azules, irradiaba un aura de serenidad. Llegó sin previo aviso, buscando consuelo y una oportunidad para arrepentirse. Los aldeanos lo recibieron con los brazos abiertos, su curiosidad despertada por su mirada triste y el rosario que apretaba con fuerza. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar el pasado que lo atormentaba. Cada domingo, Eusebio asistía a misa, su voz un murmullo bajo durante las oraciones. Dedicaba sus días a ayudar a los menos afortunados, cortando leña para las viudas y atendiendo a los enfermos. Hablaba poco de su pasado, el silencio amplificaba la intriga que lo rodeaba, pero la oscuridad acechaba bajo su tranquilo exterior, y los aldeanos presentían una historia que pedía ser contada. Una noche de tormenta, mientras los relámpagos partían el cielo, una inquietante premonición se apoderó de los arrepentidos. El viento aullaba como un alma en pena, sacudiendo los cristales de las ventanas y despertando un miedo primario. Fue en esa fatídica noche, mientras la tormenta rugía, que el pasado de Eusebio finalmente lo alcanzó. Los rumores sobre el pasado de Eusebio se arremolinaban como los remolinos de polvo en el paisaje reseco. Algunos susurraban sobre un amor prohibido, otros sobre un crimen atroz. Sus penetrantes ojos azules, decían, tenían el brillo del fuego infernal. Su comportamiento amable, una fachada cuidadosamente construida. El viejo Rafael, que decía poseer el don de la visión, juraba que Eusebio había regresado de las profundidades de la condenación. Habló de un pacto hecho con el diablo, una deuda que se cobraría a su debido tiempo. Sus palabras, alimentadas por la superstición y el miedo, se extendieron por el pueblo como la pólvora. A pesar de los susurros, Eusebio seguía siendo un enigma. Sus días estaban llenos de actos de bondad, sus noches de fervientes oraciones. Buscaba la redención, pero su pasado proyectaba una larga sombra, un recordatorio constante de la oscuridad que se aferraba a su alma. A medida que los días se convertían en semanas, una tensión palpable se apoderó de los arrepentidos. Los aldeanos, divididos entre el miedo y la fascinación, observaban a Eusebio con una mezcla de sospecha y asombro. Su presencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y el peso de sus propias transgresiones. Una sofocante tarde de verano, mientras el sol caía sin piedad, Eusebio se desplomó en la plaza del pueblo. Su rostro, ceniciento y contorsionado por el dolor, reflejaba la agitación que rugía en su alma. El pánico se apoderó de los arrepentidos mientras se reunían alrededor de su enigmático salvador. Doña Emilia, la curandera del pueblo, corrió a su lado. Sus arrugadas manos temblaban mientras buscaba su pulso. Su rostro, marcado por la preocupación, se volvió sombrío al darse cuenta de la gravedad de la situación. Se está desvaneciendo. Vayan por el Padre Miguel. El Padre Miguel, un hombre de Dios conocido por su compasión y sabiduría, administró la extrema unción mientras los aldeanos observaban, con el rostro marcado por una mezcla de miedo y tristeza. La respiración de Eusebio se hizo menos profunda. Su agarre a la vida se debilitaba a cada momento que pasaba.
A medida que el sol comenzaba su descenso, proyectando largas sombras sobre la plaza del pueblo, Eusebio exhaló su último aliento. Un jadeo colectivo escapó de los presentes cuando sus penetrantes ojos azules, una vez llenos de remordimiento, se volvieron vidriosos en la muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por los sollozos lastimeros de las mujeres y el susurro de las hojas de los antiguos robles. Pasaron 3 días de luto, de oraciones susurradas, de conversaciones en voz baja a puerta cerrada. Los arrepentidos lloraron por Eusebio, el enigmático extraño que había tocado sus vidas de maneras que no podían comprender del todo. Prepararon su entierro, cubriendo la iglesia de negro y cavando una tumba bajo el antiguo roble, donde solía sentarse en silenciosa contemplación. En la mañana del funeral, un jadeo colectivo recorrió el pueblo. La pesada puerta de madera de la humilde morada de Eusebio estaba entreabierta, crujiendo siniestramente con el viento. El miedo se apoderó de los aldeanos mientras se acercaban cautelosamente, con el corazón latiéndoles con fuerza en el pecho. Al mirar dentro, descubrieron la cama de Eusebio vacía, las sábanas frías e intactas. Sus pocas pertenencias permanecían intactas, su rosario aún descansaba sobre la mesita de noche. Susurros de incredulidad y miedo se extendieron entre la multitud reunida. Eusebio se había ido. ¿Había ascendido al cielo, perdonados sus pecados? Los aldeanos no se atrevían a tener esperanza, no después de la mirada atormentada en sus ojos, no después de los susurros del fuego infernal y la condenación. Una escalofriante comprensión los invadió. Eusebio no había escapado de su pasado, había sido arrastrado de regreso a sus profundidades. Los ojos de Eusebio se abrieron lentamente. La transición de la paz de la muerte a la agonía abrasadora de su realidad. Una broma cruel. El suave resplandor de la lámpara de aceite en su humilde habitación había desaparecido, reemplazado por una oscuridad opresiva que lo presionaba, robándole el aliento. El aire era denso y pesado, apestaba a azufre y descomposición. El pánico se apoderó de él. Intentó levantarse, pero ataduras invisibles lo sujetaban con fuerza, su cuerpo destrozado por el dolor. Los recuerdos volvieron a él, inoportunos y vívidos. Su vida, sus pecados, la razón de su tormento. Se le había concedido un indulto, una oportunidad para arrepentirse, pero no había sido suficiente. Sus pecados terrenales lo habían condenado a la condenación eterna. Bienvenido de nuevo, Eusebio. ¿De verdad creíste que podrías escapar de tu destino? Tus pecados han allanado tu camino y ahora enfrentarás las consecuencias. Arrastrado por fuerzas invisibles, Eusebio gritó, sus súplicas de piedad tragadas por la opresiva oscuridad. Fue arrastrado a través de un túnel sin fin de fuego y desesperación. El hedor del sufrimiento se aferraba a él como una mortaja. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, un ritmo frenético contra la sinfonía de gritos que resonaban a su alrededor. El viaje de Eusebio a través del abismo lo llevó primero al caldero de la ira. Rabia fundida, burbujeante y escupiendo, llenaba un abismo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. De sus profundidades se elevaban gritos torturados, cada uno de ellos un testimonio del poder destructivo de la ira desenfrenada. Observó, con el corazón latiéndole con fuerza, cómo las almas se retorcían en las profundidades ardientes. Sus rostros atormentados, contorsionados en furia eterna, reflejaban la ira que había consumido sus vidas terrenales. Reconoció a un herrero de su pueblo, un hombre conocido por su temperamento irascible y sus arrebatos violentos. Ahora estaba condenado a una eternidad consumido por el mismo fuego que una vez había comandado. Los demonios, con los ojos ardiendo de júbilo sádico, pinchaban y empujaban a las almas sufrientes. Su risa resonaba cruelmente en las paredes de la caverna. Un demonio, con la piel tan negra como la noche, se acercó a Eusebio y extendió su mano con garras para acariciar su mejilla. ¿Ves en qué se convierten aquellos que se rinden a su ira? Su rabia los consume, dejando solo cenizas y desesperación. Las palabras del demonio tocaron la fibra sensible de Eusebio, porque él también había albergado ira, un resentimiento a fuego lento que se había gestado en su corazón durante años.
El caldero de la ira se desvaneció en la distancia a medida que Eusebio era arrastrado más profundamente al abismo. Se encontró en una caverna repleta de monedas de oro, joyas brillantes y cofres rebosantes de riquezas más allá de la imaginación. Sin embargo, el aire era denso por la desesperación, el silencio solo se rompía con el tintineo de las cadenas y los lamentos de los condenados. Aquí residían las almas consumidas por la avaricia. Su codicia era un peso palpable que aplastaba a sus propios seres. Se arrastraban sobre montañas de tesoros con los ojos ardiendo de hambre insaciable. Pero sus manos, marchitas y esqueléticas, ya no podían agarrar las riquezas que anhelaban. Su castigo era desear eternamente lo que nunca podrían tener. Eusebio observó con horror cómo un rico comerciante que una vez conoció arañaba frenéticamente un cofre rebosante de oro. Los ojos del comerciante, una vez llenos de astucia y ambición, ahora solo reflejaban vacío y desesperación. Reconoció el hambre insaciable que había impulsado al hombre en vida, la búsqueda incesante de la riqueza que finalmente había consumido su alma. La codicia es un maestro poderoso. Promete felicidad, pero solo trae vacío y dolor. Aquellos que atesoran su riqueza en vida solo encontrarán pobreza eterna en la muerte. El hedor de la avaricia dio paso al empalagoso perfume del narcisismo a medida que Eusebio era arrastrado más profundamente a las profundidades del infierno. Se encontró en un salón de espejos, cada uno reflejando una imagen distorsionada y grotesca de las almas atrapadas en su interior. Gemidos de desesperación y autodesprecio resonaban por la cámara, una sinfonía de vanidad rota. Aquí residían las almas consumidas por su propia imagen, sus vidas dedicadas a perseguir la belleza fugaz y la validación superficial. Ahora se veían obligados a enfrentarse a su verdadero yo, sus defectos magnificados 1000 veces en los crueles reflejos. Su castigo era estar eternamente aprisionados por su propia percepción distorsionada. Eusebio observó. Un frío miedo se apoderó de su estómago, como una hermosa mujer noble que una vez conoció se miraba en un espejo, con el rostro contorsionado por el horror. El reflejo que le devolvía la mirada era una caricatura grotesca, sus rasgos retorcidos y envejecidos, su belleza devastada por el tiempo. Sus gritos de angustia eran desgarradores, un testimonio de la naturaleza fugaz de la perfección física. La vanidad es una amante voluble. Promete adoración, pero solo trae vacío y autodesprecio. Aquellos que adoran en el altar de la belleza solo encontrarán fealdad en sus reflejos. El viaje de Eusebio a través del infierno culminó al pie de un trono colosal, tallado en los huesos de los condenados e irradiando un aura de escalofriante arrogancia. Sobre este trono se sentaba la encarnación del orgullo, un ser de inmenso poder y escalofriante indiferencia. Sus ojos, fríos y calculadores, contemplaban el sufrimiento que lo rodeaba con una diversión distante. Alrededor del trono, las almas se arrodillaban y suplicaban reconocimiento, sus voces roncas por proclamar su propia grandeza. Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Al ser en el trono no le importaban sus logros, sus títulos o su autoproclamada importancia. Su castigo era ser eternamente consumidos por su propia arrogancia, buscando para siempre la validación que nunca recibirían. Eusebio observó con horror cómo un rey orgulloso que una vez conoció, despojado de su corona y sus galas, se postraba ante el trono. La espalda del rey estaba encorvada por la edad. Su voz, un susurro áspero, pero aún así, se aferraba al recuerdo de su antigua gloria. Sus súplicas de reconocimiento fueron recibidas con un silencio helado, su orgullo un escudo endeble contra el peso aplastante de su propia insignificancia. El orgullo es el pecado más mortal. Nos ciega a nuestros propios defectos, nos ensordece a las súplicas de los demás y finalmente conduce a nuestra caída. Aquellos que se elevan por encima de los demás solo encontrarán aislamiento eterno. Eusebio retrocedió ante el escalofriante espectáculo. Una ola de náuseas lo invadió. El salón del trono, con su aire sofocante de arrogancia y desesperación, representaba la culminación de todos los vicios humanos. Había sido testigo de las consecuencias de la ira desenfrenada, el vacío de la codicia, la superficialidad de la vanidad y el peso paralizante del orgullo. El terror, puro y primario, recorrió sus venas. Se había encontrado cara a cara con los horrores del infierno.
el castigo eterno que les esperaba a aquellos que se desviaban del camino de la rectitud. Pero a diferencia de las almas atrapadas en este abismo, a él se le había concedido un atisbo de redención, una segunda oportunidad para expiar sus pecados. Con una oleada de determinación recién descubierta, Eusebio le dio la espalda al trono del orgullo. Sabía que tenía un viaje largo y arduo por delante, un ascenso de regreso al reino de los vivos, donde podría usar su experiencia para advertir a otros sobre los peligros que les esperaban. Se abrió paso entre la multitud de condenados. Sus gritos y súplicas resonaban en sus oídos. El hedor a azufre y descomposición se aferraba a él, un recordatorio constante de los horrores que había presenciado. Pero su resolución se solidificaba con cada paso, alimentada por la esperanza de la redención y el ardiente deseo de salvar a otros de sufrir el mismo destino. Eusebio salió a trompicones del abismo, jadeando en busca de aire, mientras la opresiva oscuridad daba paso al abrazo familiar de la noche. Se encontró de nuevo en el cementerio del pueblo. El aire fresco de la noche era un agradable contraste con el calor sofocante del infierno. El recuerdo de su experiencia, vívido y horripilante, persistía como una pesadilla. Se le había concedido una segunda oportunidad, una oportunidad para corregir los errores de su pasado y dedicar su vida a guiar a otros hacia el camino de la rectitud. Sabía que su tarea sería ardua, su mensaje una píldora amarga de tragar, pero estaba decidido a usar su experiencia para iluminar las consecuencias del pecado e inspirar a otros a buscar la redención. Con renovado propósito, Eusebio regresó al pueblo, su corazón apesadumbrado por la carga de su experiencia. Compartió su historia, su voz temblaba, pero sus palabras estaban llenas de convicción. Describió los horrores que había presenciado, el sufrimiento que les esperaba a aquellos que se aferraban a sus pecados. Sus palabras, un escalofriante testimonio de las consecuencias de una vida vivida en la oscuridad, resonaron profundamente en los aldeanos. Escucharon con una mezcla de miedo y fascinación, sus corazones conmovidos por su relato del abismo. El viaje de Eusebio lo había transformado de un enigma en un faro de esperanza, su experiencia un duro recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de elegir el camino de la rectitud.